Bueno, muchas gracias, Vero. En un ratito volvemos a estar en contacto contigo. Ya le estamos dando la bienvenida con mucho placer al senador nacionalista Gustavo Penades aquí en La Mañana de Arriba Gente. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, varios temas para charlar. Fundamentalmente, la excusa, entre comillas, es la creación de esta mesa de coordinación entre legisladores de la coalición y el Poder Ejecutivo. Y bueno, un hecho político para nada menor. Puede obviamente tener muchísimas lecturas, la necesidad de coordinar, la necesidad seguramente de tener más consensos que disensos, de definir determinado tipo de situaciones, pero también de alguna manera una señal de que una frase que se ha reiterado por varios actores de la coalición, fundamentalmente por el presidente de la República, de que la coalición vino para quedarse, esto como que le generaría como un marco de institucionalidad. Bueno, tal vez sea demasiado lo que estoy diciendo. No, está bien. O puede tener... Es una buena interpretación, es una herramienta más. Bien. O sea, es una herramienta más. Coordinación siempre ha habido, este diálogo siempre es imprescindible y necesario y se da. Lo que se reclamaba desde hacía tiempo era la necesidad de institucionalizar un ámbito. Y el presidente de la República, el otro día en la reunión que hubo en Suárez, anunció que estaba de acuerdo en la creación de ese ámbito, en la que habrá legisladores de los partidos que integramos la coalición multicolor y por el Poder Ejecutivo en una primera etapa estaría el secretario de la Presidencia de la República. La idea ahí es coordinar. Yo creo que como además comienza por suerte a paliarse un poco los efectos del coronavirus, la presencialidad se comienza a ser mucho más asidua, las reuniones comienzan a ser mucho más frecuentes, son necesarias las reuniones presenciales, que esas son insustituibles. Y bueno, y este va a ser un ámbito en el que dialogar, coordinar, como usted bien decía, es necesario. No quiere decir que antes no se hiciera, quiere decir que ahora va a haber un ámbito mucho más institucional, en donde el diálogo va a ser mucho más fluido, en donde se entra en una nueva etapa del gobierno, o sea, el gobierno ya pasó su primer año de gestión, vamos rumbo al segundo, y bueno, y hay una serie de desafíos que por delante tenemos que obligan a que estrechemos filas y además de eso coordinemos mejor. Rendición de cuentas y LUC pueden tener que ver fuertemente en esta decisión tomada en este momento. Sí, tienen que ver. Negarlo sería... a mí no me queda tan claro que este hacia el ámbito de la coordinación que también se decidió realizar en cuanto a la campaña de la defensa de la LUC. Yo creo que ese ya es un ámbito más partidario. Creo que eso va a tener dos componentes, o tres componentes. Un componente legislativo, los legisladores saliendo a todo el país a informar, a conversar, a debatir. Uno del Poder Ejecutivo, en la que el presidente de la República dijo que él y sus ministros van a defender a la LUC, y otra es el ámbito de coordinación ya más institucional, que es la de los proyectos de ley, las diferencias que eventualmente o matices que se tengan en algunos, la necesidad de dialogar más y de tener rápida respuesta. Eso creo que es uno de los elementos que también esto se llevaba. ¿Quiénes la van a integrar? ¿Solo senadores? ¿Son todos? ¿O habrá uno por partido? La idea es que sea un legislador por partido. Todavía no está definido quién es, pero en los próximos días se conocerá y calculo que será luego de puertas para dentro de la casa, o sea, del Palacio Legislativo. Ahí participarán más legisladores, sin lugar a dudas. Creo que en estos ámbitos tiene que haber cierto grado de contención en la cantidad para que se pueda hacer mucho más efectivo en la respuesta. Otra de las lecturas que se puede hacer de este paso a esta altura del gobierno es, bueno, de alguna manera coordinar, armonizar algún perfil que se está marcando de los partidos integrantes de la coalición, que legítimamente lo van haciendo, como para marcar diferencia del Partido Nacional de cara a unas próximas elecciones. Chisporroteos, también aquel vaticinio que cada tanto surge, que la coalición es débil y que se va a romper en algún momento. Bueno, hasta ahora a esos vaticinios meteorológicos se han equivocado. Entonces no ha habido tormentas grandes, ni mucho menos. Somos 5 partidos. O sea, eso es innegable, que tenemos nuestros perfiles, que tenemos nuestras prioridades, nuestras preocupaciones. Es la primera vez en la historia del país que hay una coalición de partidos, de más de 2 partidos. Generalmente eran 2 partidos los que se ponían de acuerdo. En este caso somos 5. Y ha venido funcionando muy bien. Se han aprobado las leyes fundamentales, el gabinete funciona coordinadamente. O sea que en las líneas generales y en los grandes temas hay criterios de unidad. En los otros hay matices y perfiles y bueno, son respetables y hay que saberlos comprender. Creo que pasan adentro de los partidos, o sea, pasan adentro de los partidos. Todos los partidos tenemos también nuestras internas, así que
indudablemente son cosas que suceden. No hay que dramatizar estas cosas. O sea, yo creo que en estas cosas y en la actividad de gobierno jamás hay que dramatizar. Hay que saber entender la realidad, tratar de encontrar una solución, negociar hasta que se surge un acuerdo y bueno, nunca nadie se lleva el 100% de lo que quiere. ¿Ya hay una agenda de temas? Bueno, sí, hay algunos temas que están en el orden parlamentario, muchos de ellos, recién Humberto lo decía, la rendición de cuentas es uno. Después tenemos otros proyectos en carpeta, está la ley de medios, está este proyecto de deforestación. Y después la cotidianeidad y algo que a mí me parece muy importante que exista, que es la necesaria correa de transmisión que tiene que haber entre los parlamentarios y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Y porque los diputados y los senadores, pero especialmente los diputados, tienen un contacto muy cercano con la realidad. Vuelven a sus departamentos, vuelven a sus barrios en Montevideo, en Canelones, y son los que traen la preocupación, ejercen de cadena de comunicación también, y eso hay que saberlo también optimizar y además utilizar correctamente para solucionar temas que quizás no son grandes para el mundo, pero son grandes para la gente que los está padeciendo. ¿Cuándo empieza a Yo funcionar? calculo que en los próximos días, la semana que viene seguramente, o la otra. Senador, en la reunión con el presidente en algún momento se manejó en la interna como análisis, como autocrítica tal vez, cierto grado de subestimación a la posibilidad de que se llegara con las firmas para el referéndum de la LUC, o se puede interpretar que la tarea que significó la pandemia para el gobierno de alguna manera no le permitía estar tratando de paliar lo que aparentemente, habrá que esperar, es un hecho que tengamos referéndum para la derogación de los 135 artículos de la LUC. Salvo el de la subestimación, que nunca existió, lo demás sí, la prioridad del gobierno estaba en la atención de... Se aprobó la LUC, el año pasado fue un año muy importante desde el punto de vista legislativo, en donde se mostró que la coalición había funcionado muy bien. La ley de urgente consideración y el presupuesto nacional son las dos grandes soportes del gobierno, o las dos grandes estructuras de acción del gobierno hacia adelante. Después es natural que una fuerza política y el movimiento sindical que obtuvieron una cantidad muy importante de votos logren tener también una fuerte adhesión de sus votantes. Eso es así y se muestra en todos los estudios, así que no era tan difícil que se lograra alcanzar las firmas necesarias para la convocatoria. Y ahora comienza la etapa que vamos a tener que cumplir todos. Antes decía, bueno, algunos decían el otro día, bueno, capaz que hicimos mal en no debatir. No, el que quería firmar iba a firmar igual. O sea, yo no creo que nadie de los que tuvo el acto de ir a firmar hubiera firmado si le hubieran explicado o hubiera visto un debate más en televisión. Claro. La etapa que se viene ahora es esa, que es la de informar a todo el cuerpo electoral, no solamente a los promotores o a los que estaban decididos a firmar para promover el referéndum. Ahora sí hay que conversar, hay que debatir, vendremos a Canal 10, a todos lados, a intercambiar ideas, a explicar el por qué es buena la LUC, por qué es necesaria que se mantenga. Sí, para empezar a decirle a la gente cuáles son los 135 artículos, exacto, porque lo digo con todo respeto, debe haber mucha gente que nos está mirando que se tomó el trabajo de leer artículo por artículo de los cuales se pretenden derogar, y otros no. Pero vamos a ser honestos, la gran mayoría no conoce el contenido de los 135 ni los 500. Bueno, ni que hablar de los 500, pero los otros, digamos, no hay problema porque además fueron votados por la oposición. Es decir, que en este caso habría como un consenso político de que es bueno. Pero ahora sí vamos a tener todos la posibilidad de que uno se siente y diga, no, porque esto apunta a tal cosa, y el otro le diga, no, de ninguna manera, esto no es verdad porque esto apunta a tal otra cosa. A ver, yo lo veo como tremendamente positivo. Es así. La particularidad es que capaz que... lo que no va a suceder es que se deroga lo que yo no estoy de acuerdo de la LUC. Se derogan los 132 artículos. Claro. Y ahí está una de las grandes dificultades de promover un referéndum sobre tanta cantidad de artículos. Y entonces se define en una cosa que es la que están utilizando y utilizarán. ¿Es a favor o en contra del gobierno? Alguno habla de que puede ser interpretada como una elección de medio término esta. O sea, sí, se conoce también como una elección de medio término, un plebiscito al gobierno. Puede ser que sí. Yo creo que derogar estos artículos es un retroceso importante en áreas estratégicas de la vida nacional. La seguridad, y fundamentalmente la seguridad y la educación. Me parece a mí que dar un paso para atrás sería contraproducente, y más cuando se están avanzando sobre logros que la población está constatando como positivos, que tiene que ver esencialmente
con la seguridad. Pero en el tema educativo, además, ese es un tema que creo que yo no me canso de insistir sobre la necesidad que le prestemos debida atención a ese tema, porque los guarismos y los resultados que lamentablemente se han obtenido en los últimos 15 años de gobierno son muy malos. Muy malos. Y eso condiciona fuertemente a la gente joven, al que hoy está buscando un laburo y por su escasa capacitación o por su escasa preparación no va a poder acceder a un laburo de cierta buena calidad. Y eso además en un mundo que se nos adelantó. La pandemia yo creo que adelantó procesos con relación al trabajo que quizás iban a suceder dentro de 5 o 10 años. ¿Alguien podía pensar que mucha gente iba a trabajar desde su casa? ¿Que el teletrabajo iba a tener el avance que ha tenido? Los sectores que quizás se han dado cuenta que no era necesario tener tanto personal para seguir produciendo y para seguir fabricando y para seguir haciendo lo que estaban haciendo, y eso implica capaz que mañana prescindan de personal. ¿Cómo reciclamos la capacidad y la capacitación laboral? Bueno, muchas cosas se hacen, pero todas esas cosas tienen que ver con la educación, y yo creo que dar un paso atrás en la gobernanza educativa, como lo que se pretende por parte de quienes pretenden derogar la LUC, condicionan y mucho el futuro de los jóvenes de nuestro país. Si esta discusión se hubiera dado antes de la aprobación de la LUC, ¿se hubiera evitado instancias como esta? Creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, que fue correcta la estrategia de no debatir. Porque además, a ver, también vamos a ser muy francos, 1 año y medio de debate sobre este tema, a la gente la terminamos cansando, por no decir una frase un poco más contundente. Yo creo que el momento del debate, del análisis es ahora, cuando se convoca a la ciudadanía a expresarse, que será en marzo o abril del año que viene, y ahí es donde la gente tiene que prestar atención y pensar seriamente a ver sobre la decisión que va a adoptar. Y es que esto no se trata de gobierno sí o gobierno no. Estamos hablando de cosas mucho más profundas que tienen que ver con esto: educación, seguridad, inclusión financiera. Senador, recuérdeme si yo no estoy equivocado, porque llega un momento que la vorágine de la información a uno lo termina entreverando. Sí. Pero si bien tengo entendido que siempre la oposición dijo que cuando la LUC llegó al Parlamento se debió decidir en muy pocos días, en esa decisión de pocos días hubo debate. Pero cantidad. Y además no solamente eso, ustedes acuérdense, el presidente de la República difundió el primer preproyecto de la LUC en febrero, o sea, antes de asumir. O sea, se conocía, la columna vertebral de la LUC se conoció muchísimo. Y durante 45 días en el Senado, yo presidí esa comisión, y durante 45 días en la Cámara de Diputados se discutió, se recibió, se analizó, se debatió muchísimo. Por eso hice la salvedad de que desde la oposición se dice que para esa cantidad de artículos el tiempo parlamentario fue poco. Pero lo tiré porque de alguna manera el debate existió desde el primer momento que se conoció el borrador, es decir, empezó a existir. Pero acuérdese que no solamente fue ahí, hubieron varias modificaciones a la idea original. Y eso llevó a que estuviéramos todo febrero. El presidente de la República durante la campaña, el hoy presidente de la República, el entonces candidato del doctor Lacalle Pou, había informado en la campaña que iba a promover este mecanismo y que en los temas centrales que se iban a tratar estaban vinculados a esto. O sea, si hay un argumento que creo que es inaceptable es el de que no hubo tiempo para debatir. En el Parlamento siempre hay tiempo para debatir. Y los tiempos son los fijados por la Constitución y hay que respetarlos. Ahora estamos debatiendo el presupuesto, la rendición de cuentas también en 45 días. Y son 600 artículos. Y se repasa la labor de todo el Estado. Desfilan por las comisiones integradas de presupuesto y de Hacienda toda la Administración Central y todos los organismos del 220 de la Constitución. O sea, es enorme la cantidad de información que se recibe. Y hay capacidad para analizar y para discutir. Y a propósito de la rendición, ¿cómo está viendo la discusión que se está dando en diputados? Los cambios que ya se vienen procesando. Y bueno, algunos de los cambios creo que son positivos. Y cuando en esto hay que ser muy pragmático. Cuando somos 5 y vos no tenés 3 votos, sonaste, no tenés la posibilidad de aprobar, y no hay que dramatizar. Ahora, hay que negociar y discutir, que es lo que se está haciendo con el Frente Amplio y lo que se hace de puertas para adentro de la coalición. Y esperemos que surja una gran cantidad de artículos que creo que son positivos. El Uruguay está sorteando con relativo éxito la salida de la pandemia, que ha sido un masazo fuertísimo que hemos recibido en un contexto muy complicado como el que habíamos recibido el gobierno. Hoy se dice en el Uruguay hay 100.000 pobres más, es verdad.
Ahora, nosotros teníamos 300.000 pobres cuando se asumió el 1 de marzo del 2020. No me parece honesto intelectualmente decir que hoy hay 100.000 más, que es cierto, sin decir lo otro, que en el Uruguay habían 300.000, que en una semana después de que se declaró la emergencia sanitaria, 400.000 personas trabajaban informalmente en el Uruguay. Y la situación de una precariedad económica muy importante como la que se recibió el Uruguay. También las cosas como son, con un gran respeto internacional por que se arrastra de largos años que el Uruguay tiene, que permitió seguirse endeudando. O sea, entonces las cosas hay que ponerlas en su justo término. Senador, le hago una pregunta eminentemente política, dada su experiencia en el tema. ¿Deberá cuidarse a partir de este momento el gobierno y de aquí a la posible realización del referéndum de medidas impopulares como por ejemplo el efecto que causaron los últimos aumentos de combustible? A ver, el presidente de la República dijo el otro día una cosa que yo comparto en la reunión de Suárez. Dijo, el gobierno no va a detener su marcha. O sea, el gobierno va a gobernar. Y en eso hay que tomar decisiones de todo tipo, de las buenas y de las otras. Y bueno, el aumento del combustible está... fíjese usted que la crítica que hoy está recibiendo el aumento del combustible, que está relacionado con un cambio de cálculo que se realizó justamente en la LUC, esos artículos fueron votados por unanimidad. O sea, el Frente Amplio votó esos artículos. Ahora los pretende derogar, pero en el Parlamento los votó. No era la idea original que traía el Partido Nacional. El Partido Nacional hablaba de libre competencia. Sí. Como no se logró eso, y acá va lo del cuento de que nadie se lleva siempre todo lo que quiere, se llegó a esta medida transaccional. Que en los momentos que nos está tocando vivir, que es momentos en los que el petróleo sube, y lamentablemente hay que subir los combustibles. Cuando esperemos que alguna vez el petróleo baje, bajarán los combustibles. Y también decirle a la población, porque en esto, por supuesto que a todos nos enoja cuando vamos a la estación de servicio pagar el litro de nafta a 70 pesos como lo tenemos que pagar. Ahora, tenemos que saber que eso está compuesto también de otras cosas. Un porcentaje altísimo son impuestos que nada tienen que ver con el petróleo, pero es una forma que el Estado tiene para financiar su presupuesto. Otras cosas tienen que ver con los costos cruzados que tiene mucha de la ineficiencia de ANCAP. Entonces, ¿esto es un camino alternativo para llegar entonces a que ANCAP termine importando ya Eso fue un camino alternativo. Lo que tiene que exigirse ANCAP es ser cada día más eficiente y enfrentar a la ciudadanía a decisiones que debemos adoptar entre todos. Tenemos que subsidiar el precio del Portland, porque la actividad del Portland ANCAP es absolutamente deficitaria. ¿Lo tenemos que seguir haciendo, sí o no? Y es una decisión que tenemos que adoptar. En algún momento la va a tener que adoptar la ciudadanía también, y si no, no te quejes. Porque si vos lo que querés es seguir financiando actividades que son absolutamente deficitarias, que tienen su consecuencia, que ¿cuál es? ANCAP fija el precio del Portland en tanto para tratar de subsistir y lo que es natural, tratar de... Ahora, existen otras compañías de fabricación de Portland en el Uruguay que son más eficientes que ANCAP en la fabricación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como ANCAP fija el precio del Portland en tanto, estas compañías lo fijan casi que igual, teniendo costos mucho menores, o sea, aumenta muchísimo la ganancia. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es así? Ahora, ¿quiénes se terminan bromando? Y el tipo que va a comprar una bolsa de Portland para hoy terminar de hacer una pared en su casa. Lo tenemos que despedir porque ya son y 16 y queremos respetarle la agenda. Yo tengo que ir al Senado. Claro, tiene que ir al Senado. Solamente en el cierre y simplemente porque algunas connotadas figuras, como el propio Ehrlich, ahora como coordinador del Frente Amplio, dio opinión sobre el tema, si no, no haría la pregunta, porque no he escuchado a nadie por parte de lo que vendría a ser el oficialismo o la coalición multicolor dar una opinión. ¿Tiene opinión formada sobre el tema Óscar Andrade, que se dio a conocer periodísticamente en las últimas horas? A ver, la opinión que puedo tener, estos temas a mí hay que manejarlos con mucha consideración y respeto porque hay personas detrás. A mí no me gusta, siempre mi estilo de hacer política no es ofender a nadie, es defender mis ideas. Hay una situación irregular. Creo que lo mejor que podría hacerse cuanto antes es que solucione la irregularidad, o sea, que pague la deuda que tiene, como lo hacen todos los uruguayos. Creo que eso nos solucionaría a todos una situación muy enojosa
que estamos atravesando y que, por supuesto, no compartimos. Y hasta ahí me quedo. Senador, un placer haberlo tenido. Muchas gracias. Un gusto para mí conversar con usted. Muchas gracias. Bueno, hemos estado junto al senador nacionalista Gustavo Penades en la mañana de Arriba Gente.